Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. Hoy os vamos a enseñar cómo montar vuestro Super Dumbo. Recordad que como siempre os voy a dejar en la descripción tanto los planos de montaje gratuitos en la web como los kits de montaje para aquellos que queráis colaborar con nosotros. Os dejaré por supuesto un enlace también a el pack de electrónica que recomendamos, el que estamos usando nosotros en el Super Dumbo para conseguir los vuelos que estáis viendo. Vamos a empezar con el montaje y primero vamos a sacar las piezas de nuestro kit, que es lo que vamos a utilizar para el montaje del Super Dumbo. Entonces, en el kit nos van a venir todas las piezas ya precortadas. Este es el fuselaje, una de las piezas principales, ¿vale? Que ya viene aquí preparada. Esto ya sería la parte de la cola y algunas tapas. Estos son más tapas. Y estas son piezas en 3 milímetros, porque el Super Dumbo se hace en 5 y en 3 milímetros, así es que estas son piezas en 3 milímetros para poderle dar forma redondeada, luego lo veremos. Y ya por último tenemos nuestras super alas de 1,35 m con los formadores. Y bueno, por supuesto, pues varillas, algunas gomas, piezas de conexión de servos y la bancada del motor para el Super Dumbo. Bueno, pues vistas las piezas, vamos a empezar con el montaje. Bueno, pues vamos a empezar el montaje con el fuselaje. Entonces, en la pieza del fuselaje, si lo estáis haciendo desde el kit, vais a ver que la tenéis así, porque evidentemente la tenemos que doblar porque este avión es muy grande y no nos entra en la caja. Entonces, como la hemos tenido que doblar, es muy sencillo lo que tenemos que hacer. El primer paso es simplemente esta parte de la trasera la tenemos simplemente que pegar con un poquito de pegamento, ¿vale? Para que nos quede rígido. O sea, que nada más que metéis aquí un poquito, un cordoncito dentro. Y ahora cuando lo apretéis, sí que quita todo el exceso, que no nos hace falta. Ahí está. Y esto ya nos queda bien rígido. Lo que vamos a hacer es la parte del medio. Vamos a ver que tenéis aquí ya marcado estos carriles. Pues nada, como siempre, si habéis hecho alguno de nuestros modelos, es simplemente pasarle un poco, repasarle con el cúter, porque ya viene marcado. Si lo estáis haciendo desde los planos, pues nada, tenéis la marca también, la paséis con el cúter y sacamos el cartón pluma sin quitar el papel. Vale, pues una vez que ya tenemos estos dos huecos en el fuselaje, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las ventanillas que, como veis, están así, están precortadas para poder doblarlas. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar igual que hemos hecho con el fuselaje al principio. Que le damos dos cordoncitos y las dejamos fijas ya. De nuevo, no os paséis, no deis demasiado, porque si no os va a salir mucho. Un cordoncito. Ahí está. Y ahora ya cerramos, apretamos. El exceso lo quitáis. Vale. No os preocupéis si aquí os queda pues un poco de restos de pegamento y tal, como me está quedando a mí, es normal, pero no pasa nada porque esto es la cara interna del avión, esto no se va a ver. O sea que no os preocupéis que vuestro avión va a quedar bien bonito, vuestro Super Dumbo. Vale, apretáis ahí un poquito y dejáis secar. Y mientras hacemos la otra. Lo mismo, apretamos y nada, de una pasada lo dejamos ya
limpito. Perfecto. Vale, pues antes de montar el fuselaje lo que vamos a hacer es que con nuestro palillito vamos a marcar primero estas marcas que tenemos aquí y estas de delante del fuselaje, lo tenemos que agrandar un poquito, ensanchar esas hendiduras, ¿vale? Para que sean más anchas y luego podamos doblar. Así es que simplemente con vuestro palillito pasamos por aquí, primero con la parte fina y luego con la parte más gruesa, para que luego nos permita hacer bien el montaje. Así. Y aquí hasta el final también, incluyendo la ventanilla. Así. Y lo mismo en esta parte de aquí adelante, en esta porción del fuselaje. Le damos un poquito con un lado y con otro. Ahí está. Uno y otro. Y lo mismo aquí. Vale, pues ahora ya, sí que sí, tenemos el fuselaje preparado. Ahora ya vamos a doblarlo. Entonces, para doblarlo, fijaros, muy importante, el fuselaje lo vamos a doblar. El fuselaje es así, como ya yo creo que se puede ver claramente. Pero cuando montéis esto, fijaros que es muy importante que montéis esta al suelo. No me la montéis el lateral, no lo subáis encima de la parte de la base, ¿vale? La base se queda abajo y esto se queda pegado desde el lado, no encima, ¿vale? Porque si no luego no os va a cuadrar absolutamente nada. O sea que muy importante aquí que simplemente dobléis y se quede en el lateral. Vamos a ello. Vale, vamos a pegar con el pegamento en la parte, le vamos a dar pegamento en la parte lateral de la base, ¿vale? Y luego ya esto lo pegamos sin subirlo arriba, como os he dicho. Así. Y ahora os podéis ayudar de una escuadra para ver que os queda recto, ¿vale? Fijaros que esta pieza está tocando en el suelo y yo la estoy empujando hacia la derecha para que me pegue ahí, ¿vale? Y a la vez me estoy ayudando de la escuadra para que yo asegurarme de que yo tengo esos 90 grados, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Le dais pegamento a esta porción de aquí y luego ya levantamos la otra parte. Pues ponemos aquí. Vamos a ponerlo así. Y ahora con esto. Así. Muy importante que tengáis esos 90 grados para que luego os cuadre el resto del montaje. Muy bien, pues ya que tenemos el fuselaje pues a 90 grados, ya lo tenemos levantado, ahora tenemos que pegar la parte trasera. Para pegar la parte trasera, fijaros que tenemos estas tres lengüetas que tienen que quedar tal que así, ¿vale? Entonces, para ello, primero vamos a coger la de abajo, la vamos a abrir y esta porción de aquí le vamos a dar pegamento, ¿vale? Simplemente esto es para que nos respete la forma que nosotros queremos. Entonces le vamos a dar ahí dentro. No os paséis, solo un poquito, un cordoncito, ahí está. Y ahora lo levantamos y vamos a sujetarlo en la posición que queremos, ¿vale? Que es esta. Y ahí lo podéis sujetar contra la mesa. Y ya pues el exceso, si queréis, lo podéis quitar un poco con un cartoncito, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que ya nos va a facilitar que el fuselaje coja la forma en la parte de atrás que nosotros queremos. Nos va a facilitar mucho la labor a la hora de pegarlo. Vale, pues una vez que tenemos la parte de abajo pegada, vamos a hacer las dos lengüetas laterales. Fijaros que las podéis abrir sin miedo, que no se van a romper. Y vamos a darle pegamento aquí a los lados, ¿vale? Entonces yo me las voy a preparar para poder hacerlo y que no se me seque el pegamento. Entonces le damos un cordoncito a un lado. Le damos otro a otro. Ahí está. Y ahora ya cerramos. Ahí va. Cerramos una, cerramos otra y ajustamos como hemos hecho antes, ¿vale? Simplemente lo dejamos en su posición. Y ahora si tenéis algo de exceso, lo retiráis con un cartoncito. Yo la verdad que he echado poquitas, es que no tengo exceso. Y simplemente ahora estamos manteniendo la posición.
para que esto nos quede ya así. Y una vez ya esto seque, pegamos ya la parte de abajo y ya queda perfectamente terminado. Vale, y ahora que ya lo tenemos, pues fijaros que ya me está prácticamente la forma, ya está lista. Ahora ya sí que vamos a meter la pistola por los dos carrilitos estos y lo vamos a dejar pegado. Para esto, simplemente vamos a abrir así un poquito, ya lo que nos permite, ¿vale? Y por aquí, por el lado, le vamos a dar pegamento, tanto a una como a otra. Fijaros que es simplemente meter por ahí, forzáis un poquito que no pasa nada y ya le damos pegamento en todo el lateral. Vale. Y ahí lo tenemos, os podéis apoyar de la mesa si queréis, para que quede bien pegado. Y ahora igual con la otra. Abrís un poquito abajo y pegamos. Así. Metéis ahí un poquito la pistola y tan sencillo como esto. Ahí está. Ahora, cuidado de no quemarse. Vale, pues vamos a seguir con el fuselaje. Solamente tenemos que dar una pequeña forma más, que es aquí adelante. Pero fijaros que solamente la porción está de aquí. Esto último no, lo vamos a hacer luego. Así es que le vamos a dar, como siempre, aquí en el lado, un poquito de pegamento. Metemos ahí bien la pistola. Hasta el final. Y ahora os podéis apoyar con la mesa. Y apretamos ahí. Hacia abajo. Y hacia mí estoy apretando. Va, ahí nos ha quedado. Y ahora lo mismo con la otra. Metéis ahí bien la pistola. Ahí está. Y ahora igual. Apretamos hacia abajo y hacia adentro. Vale, pues ahora vamos a seguir con el fuselaje y lo que vamos a necesitar es encontrar en vuestro kit o en los planos estas 4 piezas que ahora os explicamos cómo las vamos a colocar. Primero vamos a ver estas 2 piezas que vienen marcadas con... ya vienen aquí como 2 cuadrados marcados. Entonces, lo que vamos a hacer, fijaros que hay una que es un poquito más pequeña que la otra, ¿vale? La más pequeña va en la parte... Os voy a explicar ya cómo va esto para que sepáis. Esto va más o menos... así metido. Fijaros que de las dos, la que es más pequeña va en la parte de atrás, la que es más grande va en la parte más adelante. Entonces, primero vamos a sacar estos cuadrados y sacarlos con cuidado porque estos cuadrados nos van a hacer falta luego, ¿vale? Así que hacer un corte limpio. Fijaros que simplemente es meter un poquito más el cúter que ya os viene precortado. Pues fijaros que ahí lo tenemos. Esto lo reservamos para luego, ¿vale? Y ya nos quedamos con esta ventana y lo mismo en la otra. Vale, pues este cuadradito también lo reservamos para después. Y ya tenemos nuestras 2 ventanitas. Vale, pues ahora vamos a montar estas 3 piezas juntas, ¿vale? Que esto, si os fijáis, estos 2 agujeros son para incrustar los servos que van a ir luego a la cola. Entonces, ¿cómo montamos esto? Pues fijaros que tenéis 2 ventanillas. Lo que os digo, la que es más corta la vamos a dejar porque es la parte de atrás y la larga es la parte de adelante. Y luego tenéis 2 anchuras. La parte más fina es lo que va a ir así, ¿vale? Entonces esto va a ir montado así en el fuselaje, tal que así. Y ahora esta pieza, ¿vale? Va a ir metida aquí dentro. Fijaros, de un lado
a otro, como si fuera una especie de puente, pues así. Así está, ¿vale? Entonces, esto es lo que queremos conseguir, ¿vale? Vamos a montar esta estructura, la vamos a montar primero aquí fuera, y una vez la tengamos, la vamos a meter ya en el fuselaje, ¿vale? Así nos va a ser mucho más sencillo. Le vamos a dar un poco de pegamento por aquí. Esto es súper sencillo, no tenéis que... no os va a costar nada. Un poco de pegamento aquí. Y simplemente la posicionáis y la dejamos ahí a ras. ¿Vale? Fijaros que está a ras por la parte de aquí. Así es que esta la teníamos ya bien. Y ahora lo mismo con la otra aquí atrás. Lo metemos aquí. Bajamos y lo dejamos a ras. Y aquí lo mismo. Fijaros que esta pieza os queda a 90 grados para facilitarnos luego el montaje. Vale, pues ahí teníamos nuestro puentecito preparado. Y ahora este puentecito lo vamos a meter en esta parte del fuselaje. Fijaros que ¿dónde tenemos que meterlo? Pues tenéis aquí una referencia. Esto de aquí es donde os tenéis que fijar. Cogéis la parte de atrás. Fijaros que los agujeros de los servos evidentemente van a ir la parte más cercana a la cola, porque son los servos de cola. Y esto lo vamos a meter así, hacia adentro. Podéis abrir un poquito para facilitaros. Pero vamos, esto tendría que caer ahí en posición, ¿vale? Y como os digo, la referencia es esta línea de aquí. Y iría por dentro, ¿vale? De un lado y de otro. Cuando lo tengáis ahí, pues ya sabéis que está en su posición. En mi caso, bueno, más o menos lo tendría por aquí, ¿vale? Entonces esto iría así y esta adelante así. Vale, como ya tenemos nuestro puentecito preparado, fijaros que había otra pieza que os había enseñado que no hemos hecho nada con ella. Esta pieza simplemente es una pieza de refuerzo que vamos a poner en la superficie de abajo. Entonces, como sabéis que esto va alineado aquí, esta pieza iría, fijaros que lo vamos a poner para que lo veáis, iría aquí en el medio y luego el puentecito con los servos iría encima, ¿vale? Entonces es que nos va a quedar debajo, ¿vale? Nos va a quedar, fijaros, ahí debajo. Entonces vamos a pegarla, es súper sencilla de pegar, simplemente pues tampoco hemos hecho una marca porque fijaros que tenéis un montón de espacio. Es un refuerzo para, en caso de ponerle, que queréis poner tren de aterrizaje, es donde nos caería. Entonces simplemente la vamos a posicionar aquí, le damos un poco de pegamento y ya la pegamos. Vale, pues ahí lo tendríamos. Y aquí tenemos espacio de sobra para pegar nuestro puentecito. Entonces ahora vamos a proceder a pegar el puente de los servos. Vale, pues para pegar esto, mi recomendación es que deis pegamento en la parte de la base, ¿vale? En la parte de abajo, que es donde va a apoyar. Y luego en los laterales, pero en los laterales tened cuidado, no deis demasiado, porque como va a arrastrar, pues al final se os va a subir todo el pegamento para arriba. Entonces vamos a darle bien en la base. Uno, otro, y ahora en los laterales también, pero sin pasarse. Ahí estamos. Vale, pues ahora ya abrimos fuselaje. Dejamos caer donde os he comentado. Y antes de que se nos seque el pegamento y se nos pegue todo, lo posicionamos. Y ahí cuando ya sepamos que estamos bien, ya apretamos todo. Y ahora ya podéis apretar incluso así si queréis, porque la parte de la base ya está pegada. Vale. Pues fijaros que ahí teníamos ya nuestro refuerzo
inferior y la parte donde vamos a meter los servos luego. Los servos para la cola. Vale, pues ahora vamos a buscar estas dos piezas que son un par de rectángulos, ¿vale? Que vamos a pegar en la parte de aquí, ¿vale? En esta parte donde las alas van a ir encima, simplemente con refuerzos a los dos lados. Entonces va a ser muy sencillo. Vamos a hacer una de ellas. Le vamos a dar pegamento y la vamos a poner aquí a ras, ¿vale? Entonces muy sencillo. Esto es papel con papel, o sea que lo vais a pegar muy fácil, no tenéis que darle demasiado pegamento. Tampoco queremos sobrecargar el avión con demasiado peso. Fijaros que la estoy pegando ahí a ras, ¿vale? Ya está. Tan sencillo como eso. Voy a ayudarme con la mesa y ahora la misma operación con la de atrás. Pegamos ahí a ras. Y ahora contra la mesa le aprieto un poquito con la mano y listo. Está muy fácil. Vale, ahora vais a ver esta pieza, que es una pieza de 3 milímetros, ¿vale? Que tiene también unas marquitas. Esto va a venir aquí atrás, ¿vale? Y ya va a ser una tapa redonda para la parte trasera del fuselaje. Entonces vamos a prepararla. Dejo el fuselaje por un lado y la preparamos. Para prepararla, pues es muy sencillo. Estas marquitas le dais un poquito con el cúter. Cuidado que son 3 milímetros y podéis pasar enseguida y no queremos. Queremos dejar el papel, porque el papel luego es lo que vamos a pegar en el lateral. Abrís ahí un poquito. Y ahora ya sacamos el cartón, respetando y dejando el papel de atrás. Vale, pues ahí ya teníamos las dos partes peladas. Vale, pues una vez que lo tenemos, ahora lo que tenemos que hacer es levantar solamente el papel de aquí, ¿vale? Fijaros que podemos empezar desde una esquinita y poco a poco el papel lo vais a poder ir levantando, porque en este cartón pluma esto se hace bastante bien. Fijaros, poquito a poco podéis ir levantándolo. Vale, pues ya que tenemos la tapa preparada, simplemente vamos a venir aquí, bueno, aquí para que lo veáis. El papel va a ir en la parte lateral del fuselaje y luego va a venir aquí encima. Entonces, esto va a tener una forma redondeada, ¿vale? Porque está así pensado y cortado a medida para que tenga una forma redondeada. Entonces, para conseguir esta forma redondeada, lo que tenemos que hacer es primero coger esta pieza y en vuestra mesa, en el pico de la mesa, le podéis dar un poquito así, porque ya como no tiene papel, va a ser bastante fácil de moldear, ¿vale? No tenéis que forzarla demasiado, pero esto os va a ayudar. Esta pieza lleva algo de forma, pero tampoco lleva demasiada. Fijaros, más o menos algo así. Tiene un poco de forma redondeada. Vale. Ahora ya, vamos a ver. Vale, pues ahí más o menos lo tenemos, ¿vale? Entonces esta pieza va a ir, fijaros, a ras de la parte de atrás. Así. Entonces vamos a empezar ya a pegarla. Ya que tenemos la forma cogida. Entonces primero vamos a darle un poco de pegamento en el papel. Tened cuidado porque os podéis quemar. Y cuando lo peguéis, si lo pegáis demasiado a ras, lo que os va a pasar luego es que cuando intentéis pegar la otra parte, os va a dar aquí. Entonces, os aconsejo que no lo hagáis totalmente a ras para que no os pase, sino que le deis un pequeño milímetro y así, fijaros que sí os va a permitir hacer este giro, ¿vale?
La mejor manera de hacerlo, si queréis, es lo podéis apoyar como lo tengo apoyado yo, y ahora dejo el papel pillado con mis pulgares y ahora abro y miro dónde está. Y fijaros cómo ahí hay una... no va a ras, hay un poco de espacio. Ese es el espacio que tenéis que dejar, ¿vale? Para que luego os permita llevar hacia la otra parte y pegarlo, ¿vale? Entonces vamos a intentar simular eso. Un cordoncito, esto se pega muy fácil. Y ahora lo que hemos hablado, vamos a intentar dejar ahí ese margen, ¿vale? Y podéis hacer una prueba rápida, ahí más o menos. Vale, perfecto. Pues ahora como sé que ahí está bien, con el cartoncito ya lo vamos a pegar. Vale, pues ya que lo tenemos, fijaros que ya nos va a caer justo ahí. Así es que nada, ahora súper sencillo, la misma operación en el otro lado, pero vamos, ya sabemos que va a caer en posición. Le estoy dando en la parte más del filo del papel, ¿vale? Que es donde realmente quiero que se pegue. Vale, y ahora la misma operación y aquí sí que de nuevo un cartoncito os va a ayudar, os va a facilitar mucho el pegarlo. Ahí está. Ahí tenemos ya nuestra pieza. Fijaros que ya tiene la curvatura y que ya está redondeada. Muy bien, pues ya que tenemos el fuselaje bastante avanzado, vamos a preparar ya la parte de la cola, ¿vale? La parte de la cola, pues muy sencillo, son estas dos piezas que veis aquí y vamos a prepararlas como siempre. Entonces os va a venir, si lo hacéis desde el kit, os va a venir ya precortado, simplemente lo vamos a repasar un poquito con el cúter, ¿vale? Sin pasar hacia abajo como siempre, tened cuidado. Vamos un poquito y según le deis, dais la vuelta y esto ya se abre así de sencillo. Y ahora simplemente vamos a ir, como siempre, al pico de la mesa, cogemos nuestro cúter y ya cortamos aquí a 45 grados. Fijaros que sale como mantequilla, ahí está. Y ahora pues fijaros que tengamos buen juego. Aquí la verdad es que no me gusta porque va un poco más forzado de lo que a mí me gustaría, entonces luego depende del servo y la fuerza que tenga, pues nos va a costar más o menos, así es que le voy a dar un poquito más, voy a meterme un poquito más para facilitarle la labor al servo luego y que tengamos pues el elevador en buenas condiciones. Vale, muy bien. Ahora veis que va mucho más suavecito para arriba y para abajo. Evidentemente para arriba no tiene problemas. Ahí está, ahí me gusta más. Muy bien, pues esta ya estaría preparada. Ahora hacemos lo mismo con el timón. Pero es que esto ya viene preparado, así es que nada, le damos un cortecito aquí, abrimos y lo mismo. Vamos pico de la mesa y con el cúter, si tenéis un cúter bien afilado, esto no os va a costar nada. No me uséis el cúter viejo que tengáis por casa de hace 30 años, que los cúters son baratos. Vale, mira, y ahí tenemos bien el juego también hacia los lados. Así es que estas dos ya las tenemos preparadas. Ahora lo que tenemos que hacer es juntarlas. ¿Cómo lo vamos a juntar? Pues el elevador, la parte que hemos cortado la vamos a poner hacia abajo, simplemente por estética. Y ahora el timón simplemente va en el agujero metido, ya viene a medida. Ahí está. Y así quedaría. Ahora lo vamos a pegar y con una escuadra o con alguna pieza que tenga escuadrada, medid que esto nos quede bien aquí a 90 grados, ¿vale? Muy importante. Entonces, para pegarlo, simplemente le vamos a dar pegamento en la parte que va a tocar en el elevador. Es decir, esta porción de aquí,
y esto de aquí, un poquito nada más. Y luego ya lo reforzamos. Ahí un poco y ahí otro poco. Y lo dejamos caer en su posición. Ahí lo tenemos. Y ahora me ayudo de mi escuadra. Vamos a ver. Vale, para que lo veáis. Así. Y ahora simplemente dejamos que repose ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer, como tiene poquito pegamento, es que le voy a reforzar con un par de líneas, un par de cordoncitos extra por aquí. No nos tenemos que pasar, pero un poquito de refuerzo pues no está de más. Vale. Perfecto. Vale, pues ya tenemos la cola preparada. Fijaros que ha sido muy sencillo. Ahora ya cogemos otra vez nuestro fuselaje y la idea es que esto venga así, encima, y fijaros que os va a cuadrar perfectamente. Esto os va a quedar encima de esta tapa y esto os va a quedar encima de la parte trasera, fijaros, la parte trasera del fuselaje. Entonces vamos a pegar aquí, ¿vale? Y en la parte de adelante. Y es muy importante que a la hora de pegarlo, esto pues lo peguemos en medio. No me lo peguéis así, ¿vale? Tened cuidado y pegádmelo en medio. Si queréis ser más milimétricos, pues podéis hacer aquí una medición y contar dónde está exactamente el centro. Pero bueno, yo pues, en este caso voy a hacer una marquita para facilitarme la labor simplemente y luego no, porque cuando tenemos el pegamento, luego nos ponemos nerviosos. Entonces, bueno, por aquí más o menos a esta altura voy a marcar más o menos donde esté el centro. Mido de lado a lado. Segundos. Vale, pues aquí me estoy marcando mi centro, entonces ya sé que cuando lo pegue, esta punta me tiene que pegar ahí. Perfecto. Ahí estaría el centro. Muy bien. Ahí lo tengo. Y por supuesto también, cuando lo peguéis, tened cuidado, porque esto nos tiene que quedar en el centro, pero más importante, a ver si lo coge la cámara, así, el elevador nos tiene que quedar, no nos puede quedar ladeado, nos tiene que quedar recto, ¿vale? Que no nos quede ni así, porque luego nos va a causar problemas. Entonces que nos quede recto. Esto lo podéis hacer, se puede hacer bastante bien a ojo. Esto sí que lo hemos marcado, pero esto simplemente lo vais a ver rápidamente. En cuanto lo peguéis vais a ver más o menos si tenéis que elevar un poquito. O bueno, como vais a echar pegamento, tenéis un poco de juego con el pegamento. Porque depende cómo hayáis pegado la parte esta de atrás, pues puede que alguna se os haya ido 1 milímetro más abajo, más arriba. Entonces podéis tener una cierta... un cierto desnivel aquí. Entonces simplemente tened eso en cuenta para que nos quede ladeado y ya está. Así es que vamos a ello. Vale, pues para pegar la cola vamos a darle pegamento. Yo le voy a dar a esta porción que sobresale de aquí, ¿vale? Aquí, y luego aquí y aquí. O sea, fijaros que vamos a pegar una cosa y la otra. Le vamos a dar a los dos. Entonces vamos a ello. Uno por aquí y otro por ahí. Muy bien, pues ahora, como hemos hablado, vamos a meterlo dentro. Le busco este centro. Ahí. Le busco el centro, que lo tengo aquí. Bien, entonces esa parte ya está bien. Y ahora vamos a mirarlo desde aquí y ver que nos quede recto. Vale. Y ahí yo lo veo bastante bien. Lo tengo cuadrado de adelante, perfecto. Y esta parte también la tengo bien.
Podéis hacer pequeños ajustes con el pulgar si necesitáis, pero vamos. Yo creo que está bastante decente. Vale. Fijaros que en esta parte para pegarlo no he hecho demasiada fuerza, ¿vale? Porque simplemente estaba más preocupado de posicionarlo donde tenía que posicionarlo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aprovechar con la pistola y estas rendijas de aquí las voy a sellar, ¿vale? Para que la cola nos quede bien fuerte. Ahí. Una por un lado. Y esto por el otro lado. Vale. Y ahí a la cola nos va a quedar bastante fuerte. Vale, y ahora la siguiente pieza va a ser esta de aquí, ¿vale? Que veis que ya viene con un agujero, ¿vale? Que es para la parte del morro, que también tenemos que preparar. Simplemente vamos a pasar por aquí el cúter, que está prácticamente lista. Y ahora, pues como siempre, vamos a quitar el cartoncito. Vale, pues ahí estamos. Ahí lo tengo. Vale, y ahora esta es la que va a venir aquí. Es la que nos va ya a decir cómo va el morro. Entonces ahora vamos a pegar esta pieza. Primero vamos a pegarla por los lados y luego ya pegamos la parte de abajo. Primero los laterales, ¿vale? Y a ras, ¿vale? O sea, ahora el que nos va a marcar dónde hacerlo, dónde pegar, es la parte de delante de arriba del fuselaje. Entonces vamos a darle un poco de pegamento a los lados. Ahí está. Un poquito. Y ahora un lado y otro. Y ahí a ras, ¿vale? Y ahora que nos entre bien. Esto que me sobra fuera. Y ahora si queréis, para pegarlo bien, podemos hacer así. Contra la mesa. Vamos a darle simplemente aquí un poquito. Ahí dentro. Un cordoncito donde va ahora a apoyar esta pieza. Ahora ya la subís, que vaya centrada, ¿vale? Forzarla para que vaya centrada, si no os quedaba bien. Y ahí lo tenemos. Y ahora ya lo que me sobra, que he puesto bastante, lo voy a quitar. Vale, pues ahora vamos a continuar con un detallito ya de la parte del morro. Fijaros que el avión ya va cogiendo mucha forma, ya con la cola ya parece esto otra cosa. Entonces, esto de aquí lo hemos dejado antes abierto. Y vais a ver que tenemos dos piezas que son como dos especies de triangulitos, ¿vale? Entonces estos triangulitos, vais a ver que van aquí. Vale, pues fijaros que estas piezas tienen una parte que es plana y la otra que no lo es. La que es plana es simplemente la que está a 90 grados. Bueno, pues la que es plana es la que va a ir la parte de abajo. Y ya está. Y así es como lo vamos a pegar. Vale, pues ahora estas dos piezas le vamos a hacer un biselado normal a 45 grados como solemos hacer. Para que nos permita luego pegarla bien. Tened cuidado, estas piezas son muy pequeñitas, no os cortéis. Aquí. Vale, pues ahí tenemos ya una.
aquí tenemos la otra. Muy bien. Ahora ya vamos a pegar estas dos piezas del morro. Entonces, vamos a coger la primera. Fijaros que la parte de 90 grados, la parte plana, la tengo aquí abajo y es la que va a ir en la parte del suelo. Entonces va a entrar tal que así, ¿vale? Y va a quedar ahí. La vamos a ajustar más en la parte de adelante. Esta parte de aquí, pues bueno, luego con la pintura y eso no se va a ver. Lo importante es que os quede de adelante, sobre todo, bien ajustada. Entonces, pues le pegamos un poquito. La voy a dar primero pegamento aquí dentro para intentar no quemarme en la medida de lo posible. Y ahora metemos así y con un cartoncito ya la vamos a ajustar a donde tiene que quedar. Y ahí cerramos un poco con la mano y ahí nos va a quedar pues ajustadita. Vale. Y ahí nos hace esa forma, que es la que estábamos buscando. Lo mismo en la otra parte. La parte plana va abajo y la que tiene forma va arriba. Ajusto la parte de adelante y ya busco cerrar un poco el hueco. Vale, vamos a buscar la manera de no quemarnos. Ahí un poco. Vale, y ahora ya cerramos todo el conjunto con el cartoncito y ahí apretamos un poco para que más o menos nos cierre pues lo mejor posible. Muy bien, pues ya tenemos el morro terminado y con la forma que estábamos buscando. Vale, pues lo siguiente, ya con el fuselaje, fijaros que ya lo tenemos muy avanzado, vamos a buscar una pieza tal que así, este trapecio que tiene aquí un par de líneas, ¿vale? Y luego otros dos cuadraditos que son los que hemos sacado, si os acordáis, de nuestro puentecito de los servos. Pues estos dos cuadrados, fijaros que ahora los vamos a utilizar. Entonces vamos a preparar primero esta pieza, ¿vale? Que esto ya os viene en el kit, ya os viene precortado, le dais un poquito más para facilitar la labor y como siempre pues nada, le vamos a sacar el material de dentro sin cortar el papel. Esto sale muy bien, muy fácil. Vale. Y ahora esto lo vamos a pegar a 90 grados tal que así. Pues nada, muy sencillito. Vale, entonces le vamos a dar, esto tiene que ir, para que no tengáis problemas, esto plano, le damos por aquí pegamento y lo pegamos lateral, ¿vale? Que quede de manera lateral, así. Así es que vamos a ello, súper sencillo. Vale, así. Y bueno, esos 90 grados, esto tampoco es que sea tan importante en esta pieza, porque no es una pieza estructural, pero bueno. Vale, está lista. Aquí lo mismo. Vale, pues esta pieza la vamos a reservar un segundito y ahora estos dos cuadraditos que son de las ventanas que hemos sacado, vamos a pegarlo uno encima del otro, ¿vale? Tiene el mismo tamaño, así es que nada, lo pegáis con un poquito de pegamento, no os paséis.
Así estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir al morro y fijaros que es un rectángulo, ¿vale? Pues la parte larga lo vamos a pegar así. Y lo vamos a pegar tocando con la parte esta de la ventana y centrado más o menos. Tampoco tenéis que, no pasa nada, esto simplemente va a ser un refuerzo para un posible tren de aterrizaje delantero y también va a ser un tope para la batería, que ahora vamos a ver cómo. Entonces lo vamos a pegar aquí. Muy sencillo, le damos un poquito de pegamento y nada, lo dejamos caer más o menos aquí, que esté centrado y tocando la parte de atrás. Ahí lo tenemos. Muy bien, y ahora esta otra pieza que hemos reservado la vamos a poner un poquito más adelante, ¿vale? Dejando un poco de espacio aquí, porque aquí vamos a poner luego la bancada del motor y fijaros que esto está ya preparado para con está medido para las baterías de 2200 que tenemos nosotros. Entonces esto va a ir aquí y va a ir encajado y esto nos va a servir ya de tope para que la batería no se nos mueva, ¿vale? Así es que lo vamos a pegar aquí, lo hemos dicho. Vale, pues dejamos ese espacio y así. Fijaros que ya lleva una inclinación, ¿vale? Esta pieza lleva ya una inclinación que luego cuando cojáis la bancada del motor y atornilléis el motor, ¿vale? Esto ya nos va a dar la inclinación porque este avión es muy importante que tenga una incidencia hacia abajo el motor, ¿vale? Es muy importante porque si no, no os va a volar. Es importante que con la potencia que necesita este avión tiene que tener una incidencia hacia abajo. Entonces nosotros ya con esta pieza no tenéis ni que pensar, simplemente le ponéis la bancada con el motor plana encima y eso ya os va a coger la incidencia que necesitáis. Y al mismo tiempo, pues fijaros, lo que hemos dicho, la batería ya nos entra aquí y ya nos queda aquí encajada. Y esto nos hace de tope. Aquí tenemos ya el cable para conectar el resto de la electrónica y ya nos queda perfecto. Vale, pues llegados a este punto del montaje, lo que vamos a empezar a hablar ahora es ya de electrónica, porque fijaros que el fuselaje lo tenemos ya prácticamente terminado, ya nos queda nada más que un par de remates pequeños, pero prácticamente estaría terminado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer ya es empezar a pensar en electrónica. Entonces nosotros, la electrónica para este avión, la que hemos preparado es el kit turbo. En la tienda tenéis varios kits, pues el kit turbo es el que le va bien a este avión. Entonces, este kit, os explico cómo viene. Viene con un motor de 2217 de 1250, viene con una SCE30, dos hélices 1060, que son más grandes que las que usamos en otros aviones, ¿vale? Para que tenga más potencia. Este avión al final va a ser un avión que se nos va a ir al kilo de peso, depende ya los detalles que pongamos, se nos puede ir al kilo 100. Entonces necesitamos más potencia y por eso la hélice y el motor más potente. Y además viene con 4 servos que son los SG92R, que son más rápidos y más precisos que los SG90 que utilizamos en otros aviones. Entonces viene con 4 servos, que sería lo que necesitáis para poder volar este avión. Sin embargo, si queréis ponerle la opción de flaps, que este avión viene preparado para poner flaps independientes, necesitaríais comprar otros 2 aparte si queréis habilitar la opción de flaps. No es imprescindible, podéis volarlo sin flaps porque es un avión que planea muy bien ya de por sí, pero bueno, si queréis luego jugar con los flaps, pues necesitaríais otros 2 servos. Así es que bueno, vamos a coger por ahora un par de estos servos, voy a guardar lo demás que ahora mismo no lo necesito, y vamos a empezar a instalar nuestros servos para la parte de la cola.
Vale, bueno, pues como hemos hablado, ahora vamos a empezar ya a lo que es la instalación de los servos que nos van a permitir mover la cola. Entonces, este es el que estamos montando y bueno, este es nuestro avión que habréis visto por ahí en los vídeos, que es el que ha sido de pruebas y sigue de una pieza, cosa que es muy buena noticia. Entonces, estos servos, fijaros que, como os he dicho, van a ir metidos por aquí. Entonces, es muy sencillo porque solamente tenéis que pasar el cable y esto os va a caer justo ahí, ¿vale? Entonces es importante que los pongáis, fijaros que este le he puesto hacia adelante, pues el otro lo voy a poner hacia atrás, para que no se molesten entre ellos. Pasamos aquí el cable, lo dejamos caer y fijaros que ahora este lo vamos a poner al revés, así, ¿vale? De manera que haya espacio y porque luego los cuernos van a ir hacia adentro los dos y no se van a molestar. Y ahora, para que veáis cómo quedan, vamos a ver el ejemplo en este, ¿vale? Fijaros que en este de aquí los dos van hacia adentro, ¿vale? Y tenemos aquí estas varillas que están conectadas ya con la cola. Entonces, la instalación es muy sencilla. Simplemente tenéis que poner los dos servos aquí, lo pegáis con un poco de pegamento y hacéis vuestra Z en las varillas. Nosotros en los kits vamos a daros dos varillas que os van a llegar hasta la parte de atrás, porque estas son varillas bastante largas. Y lo único que tenéis que hacer es hacer estos pequeños cortes en la parte de la cola. Fijaros que aquí va uno, que más o menos la distancia, para que lo veáis y lo toméis como referencia, es más o menos la mitad, ¿vale? Y por el otro lado, que veáis, es pues prácticamente lo mismo, ¿vale? Para que lo podáis conectar en la cola. Entonces, vamos a ver cómo va en la cola, sin hablarnos nada. Fijaros que aquí nos iría una varilla conectada al timón y la otra nos va a ir conectado al elevador. Nosotros en este caso hemos utilizado unos conectores, ¿vale? Que tenemos en la tienda por si los necesitáis. Bueno, pues simplemente os facilita la labor a la hora de corregir. Simplemente aflojáis el tornillo y podéis corregir hacia arriba o hacia abajo estas superficies de control sin tener que hacer más zetas. Entonces, esto es la manera en la que tenéis que instalar los servos. De todas maneras, si queréis ver el proceso paso a paso, os dejo aquí un vídeo de la construcción del BF de combate. En ese vídeo tenéis cómo se hace esta instalación, es exactamente igual, lo único que cambia es que los servos en este caso van pegados en la superficie esta que hemos creado, para que no tengáis ni siquiera vosotros que buscaros la vida dónde pegarlo en la pared. Esto es más sencillo todavía, simplemente hacerle la rajita lateral y conectarlo a las superficies de control de cola. Y eso sería todo. Vale, pues ya vamos a hacer lo que son los últimos detalles del fuselaje, ya que lo tenemos toda la parte del morro lista. Entonces tenéis que buscar una pieza como esta, ¿vale? Que bueno, yo ya he aprovechado para prepararla, simplemente os vienen aquí dos carriles que como siempre tenéis que quitar y luego la parte del papel de esta zona la tenéis también que quitar. ¿Por qué? Porque va a ir un poquito curvada, ¿vale? Entonces esta pieza va a ir en la parte de atrás. Fijaros que las alas van aquí arriba, entonces esta pieza va a ir cubriendo este hueco que tenemos aquí, que está muy feo. Entonces, tenéis una parte que está curvada y otra que está recta. La parte curvada va abajo, ¿vale? Entonces, entra ahí hasta abajo. Fijaros que entra perfecta. Y ahora tenéis que ayudaros un poco para cerrar estas aletas de aquí y que el papel sea el que se pegue de esta manera, curvando toda la pieza un poco, ¿vale? De esta manera. Fijaros que si os sobra un poquito por aquí, pues simplemente luego con el cúter lo vamos a quitar para que ya nos quede la forma perfecta. Así es que vamos a echarle pegamento a los dos lados y lo pegamos. Uno por aquí, otro por allá. El mismo proceso que hemos dicho. Vamos hacia abajo, que quede abajo del todo en las dos, ¿vale? Y ahora ya hacemos esta operación así, apretáis y curváis un poquito porque la pieza esta pues lleva esa curvatura. Si os queréis ayudar, así, y así. Vale, ya lo tenemos. Y como os digo, pues si os sobra un poquito, pues nada, con un poquito de tacto lo cortáis lo que os sobre
y ya se os queda estupendo. Perfecto, pues ya lo tenemos cerrado por ahí. Ahora vamos a ir a cerrar la parte de aquí. Entonces, la parte del morro la vamos a cerrar con las siguientes piezas. Fijaros, os voy a poner todas las que vamos a utilizar, ¿vale? Estas dos piezas son en 3 milímetros, estas son en 5 milímetros. Vale, pues vamos a unir estas dos piezas. Fijaros que esta es donde van estas patas, pero estas patas las vamos a meter después para facilitarnos esta labor. Esta es en cartón pluma de 3. Fijaros que yo ya la he preparado, vosotros vais a tener una pieza como esta. Yo ya la he preparado y he sacado lo que es el papel de aquí y el papel y el cartón de aquí, de estas partes de aquí, de manera que solamente me queda el papel. Ahora le doy la vuelta, porque las patas van para abajo, le doy la vuelta y lo que voy a hacer es que la voy a pegar así, así, con su forma, así. Entonces, para poder tener esa forma, en la mesa le vamos a dar un poquito, así, para que vaya cogiendo esa forma y nos facilite la labor. Ahí está. Ahí estamos, ¿vale? Ya tengo un poquito esa formita que necesito. Y ahora, pues nada, igual que hemos hecho antes, esta pieza es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer, tened cuidado porque no os queréis quemar. Vamos a hacer, primero, pegar una parte, ¿vale? Aquí. Vamos ahí de pegamento. Y ahora, cuidado, al pegarlo, no os queméis. Ahí a ras. Vale. Y así tenemos buen margen para ahora hacer la otra parte, ¿vale? Entonces nada, le damos así contra la mesa y así no nos quemamos, mucho más fácil, ¿vale? Y ahora la misma operación en el otro lado. Hacemos el cordoncito. Vale. Y ahora vamos a ir a buscar, pegarlo, y ahora sí que vamos a tener que utilizar algo para poder pegarlo bien. Y ahora ya sí que puedo darle la vuelta y ponerlo contra la mesa. Perfecto. Vale, estupendo. Pues ahí tenemos nuestro morro con su formita. ¿Vale? Ahora ya vamos a proceder a ponerle las patas, que es muy sencillo, simplemente incrustáis esto aquí dentro, más o menos que quede a 90 grados, pero bueno, tampoco tenéis ni que medirlo porque no es tan importante. Así es que nada, le echamos un poquito dentro. Incrustamos una pata, ahí está más o menos, y la otra. Ahí estamos. Vale. Pues ahí teníamos ya lo que es la tapa que va en el morro. Para que lo veáis, va así, ¿vale? Y esta tapa es de quita y pon, lo que os va a facilitar mucho acceder a esta parte que es donde tenemos la batería y toda la electrónica. Entonces es muy sencillo, tenéis acceso por aquí porque las salas evidentemente son de quita y pon y esto también os permite un acceso a toda la electrónica delantera. Lo que vais a hacer luego es que estas dos patillas, la idea es que paséis una varilla de madera de lado a lado y esto se nos queda ya fijo en su posición, ¿vale? Entonces simplemente cuando queréis acceder sacáis la varilla, abrís y tenéis acceso a todo. Vale, y ahora ya vamos a hacer esto que ya sabemos que va aquí, vamos a dejarlo, y ahora esta pieza va puesta aquí, ahí encima, ¿vale? Entonces la vamos a poner primero. Bueno, os fijaréis que la pieza esta, si yo la ajusto a un lado, realmente se nos caería, pero es que esta pieza está hecha a medida para que no sea tan grande como la anchura del fuselaje, ¿vale? O sea que se va a quedar, si os fijáis aquí, se os queda un poquito, un huequito, y en el otro lado exactamente es lo mismo, ¿vale? Aunque no lo veáis, pero exactamente lo mismo, un huequito a cada lado. Entonces tenemos que justo pegarlo en esa parte.
hecho, le vamos a dar aquí. Y aquí otro poco. Ahí está. Está apoyando, pero simplemente no queda a ras del fuselaje, de la anchura del fuselaje. Esta pieza, que veréis que es ya lo que es el parabrisas, por decirlo así, donde iría ya el piloto, esta pieza la tenéis que preparar como habéis visto en otras, simplemente quitarle el papel por esta parte de aquí, ¿vale? Igual que hemos hecho en otras. Entonces aquí tengo papel, aquí no. Y fijaros que esta pieza, evidentemente, viene así. Lo que tenéis que hacer es moldearla un poco, si queréis la mesa un poquito, y sobre todo en la parte de los laterales le vamos a dar así un poquito con los pulgares para obligarla a que tenga esa inclinación, esa curva en los lados, ¿vale? Así. Y ahora la idea es, vamos a empezar a pegarla por esta parte de aquí. Vamos a plantear primero una parte, porque es un poco complicada de pegar, y vamos a hacer primero esta esquina, ¿vale? Lo vamos a pegar y desde ahí vamos a ir trabajando la forma alrededor. Esta pieza es la que me va a dar la forma. Así es que pego esa esquina y luego ya me voy buscando para ir alrededor de esta otra pieza. Y aquí obligar, al final obligar a que esta esquina de aquí arriba me cuadre. Para ello tengo que apretar un poquito y fijaros cómo al final me cuadraría. Y me va a coger esta forma inclinada hacia abajo. Entonces vamos a hacerlo. Vale, entonces vamos a pegarla y para ello vamos a darle pegamento aquí, en esta esquina. Y hacia arriba. Y ahora esto es lo que me va a sujetar la pieza donde yo quiero. Eso es. Ahí está. Y ahí sujetáis porque esto es lo que nos va ya a definir hacia dónde va a caer la pieza. Vale, pues esto ya está seco y ahora ya vamos a ir trabajando la forma alrededor. Ok, pues ahora que tenemos ya la pieza en la esquina planteada, ahora tenéis que buscar la forma y quien nos va a dar la forma no va a ser esta pieza, ahora quien nos va a dar la forma va a ser esta otra esquina. Fijaros que esta esquina es la que quiero colocar bien. Si yo lo dejo así nada más y no la obligo, esta esquina se queda corta, pero si lo aprieto, os vais a dar cuenta que la forma esa que os he dicho al principio es la que nos va a traer esto donde nosotros queremos, ¿vale? Esta pieza ya se va a alargar más y nos va a quedar la caída esta que nosotros queríamos desde un principio, ¿vale? Ahí está. Entonces, vamos a pegarlo, le vamos a echar pegamento por abajo y por aquí, pero sobre todo guiaros por esta esquina. Le voy a echar pegamento a la pieza, ¿vale? Por aquí. Y luego a esta esquina. A la pieza por abajo. Vale. Y ahora en esta esquina de aquí. Que es la que me va a mandar. Vale, y ahora ya lo dejamos y buscamos esa forma. Fijaros que tengo ya una puesta y la otra ya la acabo de encontrar. Esta esquina de aquí es la que tenéis que obligar, ¿vale? Así. Y ahora ya fijaros que simplemente apretando así con la mano ya me está obligando a este pico de aquí, que es el que más cuesta que entre, ya le estoy ahí obligando para que no le quede más remedio que pegarse. Y aquí tendríamos ya el parabrisas pegado y nuestra pieza de quita y pon para el morro. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien nuestro fuselaje. Ahora a montar las alas.
Vale, pues ahora vamos a empezar ya a lo que es el montaje de las alas. Entonces, las alas vais a tener, cada una de las dos alas va a ser esto con el formador y luego tenemos otra que es exactamente igual. Entonces vamos a empezar primero con una. Vamos a preparar primero esta parte que es la que nos va a dar la forma del ala, ¿vale? Entonces, pues nada, como siempre, vamos a tener aquí estas marquitas, ¿vale? Que ya os van a venir precortadas. Simplemente metéis el cúter así. Y no las traspaséis. Ahí lo tenemos. Vale, y ahora vamos a doblar simplemente porque tenemos que sacar, como siempre, estos carrilitos. Tenemos que sacar el cartón y la primera capa de papel. La segunda la vamos a dejar como siempre. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues ya tenemos todo quitado. Y ahora muy sencillo, simplemente tenéis que subir esto a 90 grados, ¿vale? Y lo pegamos con la parte en medio en la base, igual que hemos hecho con el fuselaje al principio. La base se queda aquí y esto queda pegado en el lateral, ¿vale? A 90 grados. No hace falta que midáis los 90 grados en este caso, pero bueno, porque es bastante sencillo. El pegamento y aquí ya este de aquí subís y lo dejáis en el lateral pegado y buscáis ahí pues los 90 grados en la medida de lo posible. Y ahora ya podéis pegarlo incluso así. Y ahora lo mismo con la otra parte. Ahí estamos. Y apretáis para que quede abajo bien pegado. Y lo voy a controlar la mesa si queréis. Esta pieza ya la tenemos preparada. Ahora vamos a preparar lo que es el ala. El ala os va a venir así en el kit, ¿vale? Os va a venir ya doblada. Y justo esta doblez ya la vais a aprovechar, porque lo que vamos a hacer es que en esta doblez le tenemos que dar un doble biselado, ¿vale? Hacia los dos lados, a 45 grados. Sí que es verdad que este bisel tiene que ser un poquito más generoso que los demás, para que luego las alas puedan doblar. O sea que sí, a lo mejor nos tenemos que ir a los 60 grados aquí. Y lo mismo por el otro lado. Vale, pues ahí lo tengo. Vale, aquí como veo que me está todavía dificultando, esto va a tener que ir doblado, pues voy a ampliar un poquito el corte en las partes donde menos haya entrado, porque no queremos forzar las alas en ese giro. Que lo voy a aumentar un poquito más, sin pasarse. Vale, y ahora vamos a coger una varillita de madera y vamos a repasar estas líneas de aquí para hacerlas un poquito más anchas. Voy a repasar 2 o 3 veces para ir ensanchando. Ahí está. Vale. Y ahora, fijaros que aquí tenemos dos aperturas, ¿vale? Lo de fuera es el alerón, que le vamos a necesitar sí o sí,
Y lo de dentro son nuestros flaps. Los flaps son opcionales y en el kit os lo vamos a dar simplemente marcado. ¿Por qué? Porque si no queréis utilizar flaps, si no queréis poner pues otros 2 servos extra o no los vais a usar o no queréis utilizar los flaps, simplemente lo dejáis así y el ala se os queda el ala con unos alerones normales. Si queréis también meterle flaps, pues nada, vais a hacer el proceso que voy a hacer yo, que es también abrirlo igual que si fueran unos alerones, ¿vale? Entonces, estas líneas de aquí las tenéis que cortar hasta abajo sin miedo, metéis bien el cúter y traspasáis bien. Lo mismo con esta y exactamente igual en los alerones. Pero como os digo, esto ya es a elección vuestra, si queréis tener flaps o si con los alerones tenéis de sobra. Y aquí pues vamos a hacer simplemente el marcadito, cuidado porque aquí no traspasamos. Aquí solamente vamos a pasarle un poquito para poder doblar, ¿vale? Y ahí tenemos nuestros flaps y nuestros alerones, ¿vale? Y ahora ya me voy al pico de la mesa y le hago el bisel para poder hacer el juego hacia los dos lados, tanto con unos como con otros. Vale, ya tengo el juego de los alerones y ahora vamos a por los flaps. Vale, pues ahí ya lo tendríamos. Vale, y ahora esto de aquí, fijaros que me está rozando, ¿vale? Evidentemente, entonces simplemente con la varillita de madera lo abrís. Ahí está. Lo abrís así. Ahí estamos. Y lo mismo aquí. Muy bien. Si todavía roza, pues lo podéis abrir un poquito más hasta que ya veáis que os deja de rozar, ¿vale? Vale. Muy bien. Tenemos nuestras alas preparadas. Ahora vamos a hacer vamos a pegar esto que es la U que nos va a ayudar a formar. Entonces para ello vamos a darle pegamento y para pegarla a ras de esta zona para que luego se pegue con el otro ala y a la mitad de los dos carriles. Veréis que sobra como, bueno, cosa de 1 milímetro por cada lado, pues me la pegáis centradita, ¿vale? Y esto es muy sencillo porque esto es como es papel con papel, va a pegar súper rápido. Le dais un poquito de pegamento, no hace falta tampoco que os paséis. Al final, cuanto más pongáis, más peso para el avión. Y ahora ya lo centráis aquí, lo ajustáis y lo centráis al carril. Y nada, en cuanto lo dejéis caer vais a ver que se va a pegar casi de inmediato. Porque el papel con papel se pega súper rápido. Y más con tanta superficie como tiene esto. Vale, estupendo. Pues ya que lo tengo pegado, ahora ya nos queda la parte que es doblar el ala, ¿vale? Que el ala me va a ir doblada tal que así. A ver, muy importante este paso a la hora de doblar el ala, ¿vale? Porque queremos conseguir que el ala nos quede. Fijaros que según lo doblo, a ver si se ve, este ala lleva forma por la parte de arriba, pero al contrario que otros aviones que hemos hecho hasta ahora, también le hemos metido una cierta forma en la parte de abajo, ¿vale? Para este perfil alar, que es algo diferente a lo que hemos usado hasta ahora. Entonces lo que tenéis que hacer es, cuando lo peguéis, apoyáis de manera que esto apoye y fijaros como automáticamente se nos está subiendo aquí un poquito. Esta es la forma, este es el perfil alar que queremos conseguir. Y también importante que esta parte de aquí, fijaros que os cuadre esto con esto, apretando ahí un poquito. Fijaros que ahora ya me cuadra, ¿vale? Entonces simplemente vamos a pegarlo, apoyamos todo nuestro peso a lo largo del ala y esta sería un poco la parte más delicada de las alas. Si hacéis esto bien, el avión os debería volar perfectamente. Rapidito y firmes. Uno por aquí. Por aquí. Ahora esto. Y ahora esta parte la vamos a, ya cuando esté, le damos la vuelta y ojo, como os he dicho, ¿vale? Vamos a
pegar aquí, se nos levanta esa parte. Esto de aquí atrás lo ajusto y cuando ya lo tenga bien, alargo al resto del ala. Y ahora fijaros que voy a poner todo mi brazo y todo mi peso encima. Y este perfil es el que queremos. Pues efectivamente ahí tenemos ya este perfil, que es el que queríamos conseguir. ¿Fijáis? Y ahora pues nada, la parte ya más sencilla, que simplemente abrís aquí, ¿vale? Y ahora vamos a darle pegamento por aquí y luego ya en la parte final para que ya descanse el ala en la parte esa del final. Así es que vamos a por ello. Vamos a ver. Por aquí y ahora un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí. Vale, y ahora ya simplemente pues es dejar caer, ¿vale? Y esto ya nos va a buscar, él solito nos va a buscar la forma. No apretéis demasiado, no lo queremos cargar ahora en el proceso final, pero esto ya es simplemente que repose encima de la otra pieza. Vale, ahora comprobáis que se había pegado bien, ¿vale? Efectivamente, la mía está bien pegada. Si tuvierais que reforzar por aquí, pues podéis, pero bueno, en mi caso está bien. Así es que no le voy a echar más pegamento, porque al final más pegamento es más peso, y eso a los aviones no les gusta nada. Vale, pues ya tenemos esta parte del ala. Muy bien, pues ya que tenemos las dos alas completas, las dos partes de las alas completas, ahora las vamos a juntar. Y para ello, pues nada, como acostumbramos a hacer, cogéis las alas, las ponéis boca abajo, como las veis aquí. Y ahora vamos a poner un poquito de cinta, ¿vale? Cinta adhesiva. Entonces cortamos el trozo. Y esto de nuevo, pues si tenéis ayuda, muy bien. Y si no, pues no pasa nada porque fijaros que yo también lo puedo hacer solito. Vamos a pegar primero un lado. Así. Y cuando tengo ya un lado pegado, levanto. Y fijaros que esto lo podéis hacer así. Voy a dejaros. Apoyo el ala para que me den la silla y ahora ya aquí aprieto. Aquí puedo apretar ya para que esto me coja la presión que necesito. Alineamos ahí, que quede bien el borde. Y ahora ya cuando estoy a gusto, ¿dónde queda? Apretando, ponemos la cinta y ahí ya me queda pegado. Perfecto. Vale, ahora le damos la vuelta. Muy bien, pues ya lo tengo pegado por abajo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un pequeño diedro. Ahora las alas realmente ya estarían pegadas. Simplemente sería darle un poquito más de cinta para asegurarnos. Pero lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un pequeñito diedro que va a ser de unos 4 centímetros aquí, ¿vale? Entonces, cuando digo 4 centímetros, quiero decir que esta ala la vamos a dejar contra la mesa. Y aquí vamos a levantar y lo que quiero es encontrar 4 centímetros en la parte inferior del ala, ¿vale? Ahora mismo, con esto poquito, tengo 2, pues hay que doblarlo, habría que llevarlo como hasta aquí. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es que voy a coger en esta parte con una varillita y vamos a abrir, ¿vale? Vamos a abrir para que esa ala tenga un poquito más de holgura. No vais a necesitar mucho porque lleva muy poco diedro estas alas. Ya tengo aquí de sobra. Fijaros que ahí tengo esos 4 centímetros, ¿vale? Ahí está. Pues este es el diedro que vamos a darle, ¿vale? Entonces, para ello me voy a buscar algo que me pueda aguantar estos 4 centímetros. Vamos a ver. Mira, perfecto. Mi propia cinta, si la pongo en la punta, me va a encontrar esos 4 centímetros. Así es que nada, ya que lo tengo así, nada más que coger
con mi pistola de silicona. Voy a abrir aquí esta cinta que se me había pegado de antes. Y ahora simplemente vamos a abrir por aquí y vamos a darle. Primero, fijaros que le voy a dar en la parte de abajo, porque ahora mismo se abriría mucho. Entonces, para que toda la ala tenga fuerza, le vamos a dar un poquito aquí. Y ahora ya voy cerrando. Y voy cerrando. Y vamos dándole ya a la parte de arriba. ¿Vale? Y muy importante, antes de que se nos enfríe todo y se nos pegue, es cuando ya dejamos la pistola, busco aquí mi diedro y me cercioro de que esto esté aquí y que tenga esos 4 centímetros. En este caso, ahí lo tengo. Pues aquí tengo estos 4 centímetros, así es que nada, ahora lo que sobre de aquí del medio lo retiro, ¿vale? No queremos peso extra en nuestro Super Dumbo para que vuele como Los Ángeles. Muy bien, pues fijaros que aquí tenemos nuestras super alas del Super Dumbo con este pequeño diedro que le acabamos de dar. Evidentemente nos queda poner los servos, que os voy a enseñar ahora mismo cómo se haría. Vale, pues fijaros que para ya terminar las alas lo único que tendríamos que hacer sería implementar la electrónica. La electrónica, como hemos visto, serían o bien 2 servos, que serían los servos de los alerones, que los alerones son los que están más lejos del centro del ala, ¿vale? Entonces, aquí vais a tener ya el hueco de todos los servos para conectarlos directamente con una de estas piezas que en los kits ya os damos, para conectarlo con el servo y para poder hacer esos giros. Los flaps, exactamente lo mismo, ¿vale? Tenéis los agujeros para los flaps, para poner los servos de los flaps y nada, conectarlos igual que los alerones. Luego, los 4 cables irían por aquí por dentro, ¿vale? Entonces, luego, la manera de conectar esto, en nuestro caso, os digo así rápidamente cómo lo hacemos, es los alerones, que son los más alejados, los ponemos con un cable Y, ¿vale? Que nos unen los dos en uno para luego meterlo en el canal 1 de nuestro receptor. Y con eso manejamos los alerones, muy fácil. Y luego los flaps los ponemos de manera independiente al receptor en los canales 5 y 6, y simplemente con una mezcla en la radio Fly Sky podéis hacer que funcionen como flaps, que es decir, que puedan bajar 1 o 2 niveles con el switch C. Y evidentemente por las dimensiones del ala, los alerones vais a necesitar también un cable alargador, porque realmente el cable que viene con nuestro servo pues os llegaría como hasta aquí. Entonces necesitáis un alargador que lleve aquí y luego el Y. O sea que para conectar estos alerones vais a necesitar cables de tanto alargadores como Y. Y estos cables de los flaps realmente están conectados porque es el propio cable ya directamente de los servos, porque como está muy cerquita pues no os haría falta, a no ser que queráis poner el receptor luego muy lejos de las alas, pero en nuestro caso no nos ha hecho falta, ¿vale? Entonces, vale, muy bien, pues como veis ya tenemos aquí nuestro Super Dumbo terminado. Algunos detalles que podéis hacer para terminarlo, pues bueno, por ejemplo, esta tapa de aquí, bueno, realmente no damos nada para cerrarlo, pero bueno, esto es muy sencillo, simplemente podéis ponerlo encima de un folio o simplemente una de las hojas que habéis cortado antes, de estos que nos sobraban para hacer, por ejemplo, de esta pieza misma, la parte de abajo, simplemente ese propio papel lo ponéis encima, lo recortáis y lo pegáis. Si queréis dejarlo un poco más curioso, pues para que quede cerrado por la parte de adelante, bueno, pues esto sería una cosa. Ese es otro detalle que también podéis hacer si queréis en la punta de las alas, que alguno de vosotros ya me habéis recomendado alguna vez. O sea que exactamente lo mismo, lo podéis poner así simplemente en un folio mismo, podéis hacerlo, ¿vale? Le recortáis y simplemente lo pegáis con la misma propia termoencoladora y ya está, y quedaría eso también totalmente terminado. Como muchos ya sabéis, el centro de gravedad es fundamental para que nuestros aviones vuelen correctamente. Entonces, esta parte es súper importante, sobre todo para aquellos que sois más principiantes, que deis con el centro de gravedad correctamente, porque si no, el avión no os va a volar. Dependiendo de lo que uséis en vuestro avión, va a tener un mayor o menor peso.
Como hemos comentado, hemos conseguido diferentes pesos desde pues a lo mejor unos 950, 980 gramos hasta el kilo 200. Yo creo que en ese rango este avión se mueve bien, entre un kilo, kilo 200, dependiendo ya de si le pintáis, si le ponéis tren de aterrizaje, las baterías que utilicéis. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a decir toda la electrónica y todo lo que hemos usado nosotros en nuestros modelos para volarlo, por si lo queréis hacer exactamente igual que nosotros. Si tuvierais otra electrónica o queréis utilizar configuraciones diferentes, lo que os damos es la referencia de dónde está el centro de gravedad. Esta referencia va a estar a 7 centímetros desde el borde de ataque del ala. Entonces, lo que vamos a coger es el avión así. Vamos a calcular esos 7 centímetros, le podéis poner una marquita y cuando tengáis los dedos puestos a 7 centímetros desde los dos lados del ala, el avión tiene que tener una posición prácticamente así. Fijaros que no está equilibrado perfectamente, ahí lo podéis ver bien, está con el morro hacia abajo. Esta es la actitud que queremos que tenga el avión cuando lo calculamos a 7 centímetros. También para vuestra referencia, 7 centímetros son prácticamente pues, un poquito detrás de donde tenemos los servos marcados. Como habéis visto en algunos de los vídeos que hemos publicado, tanto en el de presentación como en algún otro donde ya habíamos puesto alguna toma de este avión, nosotros hemos volado el Super Dumbo con y sin tren de aterrizaje. Dependiendo de las características de vuelo que queráis, podéis utilizar tren de aterrizaje o no. Es verdad que aterrizarlo y despegarlo desde el suelo está bastante chulo, la verdad, y además sobre todo porque este avión con los flaps tiene mucha sustentación y despega muy bien y también aterriza muy bien, o sea que es divertido ponerle un tren de aterrizaje, pero como también os comentaba en el vídeo anterior, si queréis máxima sustentación, podéis volarlo sin tren de aterrizaje y también la verdad que vuela muy bien. Al quitarle ese peso extra. Evidentemente los aviones cuanto menos peso mejor, pero bueno, el tren es verdad que dependiendo de dónde voléis, pues a veces sí que os puede interesar ponerlo. Nosotros hemos hecho este tren de aterrizaje de manera casera. Os enseñaremos más adelante en un vídeo cómo hacer un tren de aterrizaje casero y además estamos intentando conseguir un tren de aterrizaje que esté ya hecho para aquellos que no queréis andar haciendo un tren de aterrizaje casero, para tenerlo disponible también en la tienda. Vale, pues vamos a ver cómo tenemos nosotros la electrónica de nuestro Super Dumbo para que veáis perfectamente cómo funciona. Entonces, primero le voy a quitar esta tapa de aquí y para ello simplemente pues este pasador lo sacamos y ya tendremos la tapa sacada. Fijaros que esta tapa tiene estos dos agujeros, que es como la unimos aquí. Bueno, como veis, aquí tenemos nuestro motor puesto en la bancada y la bancada va puesta encima de la pieza para que ya coja esa inclinación negativa de la que estábamos hablando. Si os fijáis, justo esto está conectado con el SC, ¿vale? Que lo tengo aquí. El SC yo lo suelo poner aquí, lo suelo recoger más o menos así, ¿vale? Y esto ya me conectaría con la batería. Como veis, la batería está aquí debajo. Entonces simplemente para sacarla, tiro un poco de ella y ya está. Estaría encajada porque tengo aquí esto que me hace de tope y simplemente sale así de sencillo, ¿vale? Aquí ya tendría la batería que nosotros usamos, una de 2200 3S para equilibrar este avión. En cuanto la saco, pues el avión ya se me desequilibra. Simplemente para meterla, pues así, y ya deslizaría ahí dentro y ya la tengo. Fijaros que va hasta casi el fondo del todo. El motor no lo roza porque ya está hecha esta pieza de abajo a medida de cartón pluma. Y luego la bancada está pegada encima del cartón pluma. Si queréis, yo sí que os recomiendo, la bancada viene preparada ya con unos agujeros laterales. Si queréis, para mayor seguridad, porque este motor tiene bastante empuje, si queréis le podéis pasar también uno o dos varillas de madera atravesados para que también todo esto ya no solamente dependa del pegamento, sino que también coja en la parte lateral del cartón pluma y sea más fuerte, pues bueno, para la seguridad de que no se os salga. Entonces fijaros que aquí hay un montón de espacio, es súper sencillo manipularlo. Podéis colocar, como os digo, el SC por aquí, en el lado, y luego ahí hacéis la conexión y ya cerráis vuestra tapa y tendréis ya toda esta parte terminada. Simplemente pasarle el pasador, bueno, y poco más. Las alas, como veis, como siempre, van con un par de gomas. En este caso pues hemos puesto dos pares porque son alas bastante anchotas, bastante grandes, así que nos vamos a asegurar de que
de que están en su sitio correctamente. Y simplemente cuando las sacamos, pues vais a ver aquí que están conectadas a el receptor. La conexión al receptor es bastante sencilla, ¿vale? Aunque veáis aquí un montón de cables. Simplemente tengo los dos servos, que son los de cola, irían el elevador, iría al 2, el timón de cola iría al 4, y luego tengo mi ESC, que viene de aquí de adelante, donde hemos visto, que va al 3, como siempre. Siempre los cables claros hacia arriba, el blanco o amarillo en este caso, dependiendo de cuál sea, siempre la parte de arriba, al hacer la conexión. Y las alas, si habéis optado por ponerle flaps, vais a tener, como os he explicado, vais a tener un cable que es un cable Y, que es para los alerones, y aparte de los alerones tendréis que meterle un cable alargador también, ¿vale? Entonces tengo este cable Y, que es el que viene de los dos alerones, que va al número 1, y luego tenemos los dos flaps, que esos se conectan ya de manera independiente, que son estos dos de aquí, en el canal 5 y en el canal 6. Para estos dos no necesitáis ni cable Y, ni necesitáis alargador tampoco, porque os llegaría. Fijaros que yo lo tengo conectado directamente y me llega bien.